Les damos la bienvenida a este nuevo episodio de Un Café Con. Hoy nos encontramos en el Colegio Mayor de San Bartolomé, el colegio más antiguo de América Latina, en compañía de Stephanie Herrera. Bienvenida, Stephanie. Te damos un fuerte aplauso por acompañarnos en este café. Bueno, yo tengo una pregunta que siempre la he tenido desde el momento en que conocí el Colegio Mayor, porque me parece que es uno de los colegios más bellos de la compañía, perdonarán los otros colegios, y es, ¿qué se siente trabajar en el colegio más antiguo de América Latina? ¿Cómo es el día a día? ¿Cómo es tener tanta historia pues alrededor mientras tú trabajas? Sí, bueno, pues la primera vez, bueno, gracias por la invitación también al espacio. Pues la primera vez que yo llegué a trabajar al colegio, para mí fue como una experiencia fascinante. O sea, es fascinante reconocer la estructura o la historia de un país de cierta manera en el Colegio Mayor de San Bartolomé, saber que pasaron presidentes, que pasaron otras personas que han sido parte de la historia de Colombia, pero lo que más a uno le impacta es como su infraestructura, ¿sí? Conocer sus suelos, sus techos, las pinturas que hay. Luego también hacen parte como de ese trabajo en conjunto con la iglesia, entonces reconocer los cuadros históricos que hay allí. Sí, es una experiencia que tú dices, nunca imaginé trabajar en un espacio como estos. Cargado de historia. Sí, total, y uno camina por el colegio y tú sientes la historia. Reconocer que es parte también como de un museo, ¿sí? Porque acá hacen recorridos también, los mismos niños de los grados más grandes hacen los recorridos y le van contando a las personas el salón de física, el salón de química, el teatro, que es bellísimo porque es un teatro colonial. Entonces, como que la sensación es, sí, es de fascinación, de decir, tantos años, 421 años cumple este año el colegio, entonces tú dices, wow, o sea, en el colegio más antiguo de América Latina. Entonces creo que es como la sensación, ya en el día a día, pues uno ya se va acostumbrando a la cotidianidad, sin embargo siempre, por lo menos en mi ejercicio de espacio con estudiantes, les resalto como recordar el lugar en el que estamos, el suelo que estamos pisando, porque a veces nos acostumbramos, entonces pues no tenemos en cuenta como ese proceso histórico del lugar en el que trabajamos y en el que estudiamos. Claro. Entonces esa es como la sensación de fascinación. Stephanie, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Nosotros creamos este espacio para poner pues de frente a la provincia, que hay que decirlo, es provincia laicos jesuitas, 195 jesuitas, 18,000 laicos trabajando en la diversidad de obras, y es para contribuir también como a los referentes de modelos de identidad, a contarle a unos y a otros en qué andamos, cuáles son nuestros énfasis apostólicos y para darnos a conocer, ¿no? Es eso, muchas gracias. Bueno, cuéntanos un poco de tu vida, cuál es tu origen, de dónde eres, cuáles son los grandes recuerdos de tu infancia y adolescencia. Ay, qué bonita esa pregunta. Pregunta histórica también. Histórica, Sí. sí. Bueno, pues yo nací aquí en Bogotá, mi familia paterna es de Pereira, paisas así como de Risaralda, de toda esta zona cafetera también. Mi familia materna es de Boyacá, de una zona indígena, todavía tenemos como una tía abuela indígena allí con nosotros. Mis papás se radicaron aquí en Bogotá, entonces soy bogotana. ¿Qué recuerdo de la infancia que también un poco me lleva a trabajar donde estoy trabajando y con quienes estoy trabajando, con la Compañía de Jesús? ¿Y qué recuerdo? Recuerdo a mi mamá. Mi mamá la consideramos y es reconocida como una lideresa social en la localidad donde vivimos. Entonces, desde pequeñitas, mi mamá siempre ha trabajado con la comunidad. Entonces, y con la iglesia católica, siempre actualmente es catequista, lectora, ministra de comunión. Entonces, en medio de las visitas que hacía, de ir a llevar la comunión, de ir a llevar mercadito, uno iba con ella, ¿sí? E íbamos varios misioneros, entonces recuerdo siempre como ese lugar de servicio de mi mamá,
recuerdo mucho a mi mamá desde allí. Entonces, esos recuerdos de la infancia lindos con ella, de ir a visitar, de conocer las vulnerabilidades también del territorio, sí, como de esta vocación de servicio de mamá, la recuerdo mucho de pequeña. Luego me empecé a vincular como monaguilla, como desde los 9 años hasta los 13 años fui monaguilla. Y allí trabajábamos pues con el párroco allí de la parroquia del barrio Granada Sur, una parroquia diocesana. Igual lo mismo, íbamos como a hacer yo recuerdo mucho diciembre, como ir a las casas, la a novena. visitar las novenas en el barrio. Y ya más joven adolescente, me vinculé al grupo juvenil. Entonces empecé a aprender como cositas allí también de procesos juveniles, me formé y empecé a acompañar jóvenes allí en el barrio. Y esa fue como mi infancia, adolescencia, entre que estudiaba también, más bien como muy extrovertida en mi proceso de comportamiento, pero muy juiciosa académicamente. Entonces, extrovertida en proceso de comportamiento es bailar, ir a fiestas, normal. Sí, claro, normal, sí, lo de un adolescente. Normal de un adolescente. No, las fiestas eran en mi casa, Bueno. entonces eso ayudaba mucho. Sí. Pero sí, siempre como muy cuidada por mamá. Tengo muy referente a mi mamá en esas prácticas de cuidado, de la casa, estudiar, hacer mis procesos como pastorales, como laica también. Entonces, como que allí va oscilando y voy entrando como en la vida misionera y de trabajo ya más adelante en territorios, claro, con comunidades. Qué bello, llevas acompañando casi toda tu vida. Sí, desde pequeñita, aprendiendo. Yo creo que uno va acompañando, pero quien acompaña también va aprendiendo del otro. Esa referencia a tu mamá, viéndola a ella servir a la comunidad, apoyar a la parroquia, atender a personas más vulnerables, asumimos aquí o suponemos que desarrolló en ti la vocación a estudiar trabajo social. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo ha sido tu vida de trabajo? ¿Qué te llevó también ahora en estos años más recientes a trabajar aquí con la Compañía de Jesús y en este santuario de la historia colombiana que es el Colegio Mayor de San Bartolomé? Sí, pues mira, Pepe, claro, mamá es un referente como en estos primeros momentos de mi infancia, pero claro, ya cuando empiezo a trabajar más con la iglesia, empiezo a ampliar como mi visión con otras organizaciones, pero siempre con organizaciones como católicas, desde ahí siempre. Y como joven laica, estando en la universidad, empecé a ir como a los territorios, empecé a trabajar con otros sacerdotes, con otras organizaciones, y trabajando allí, como haciendo mis voluntariados en vacaciones de la universidad, me empecé a apasionar por el trabajo comunitario, con campesinos, con mujeres, con hombres, con niños. Y estando allí es que reconozco que me gusta como el tema de lo social. Y ahí voy descubriendo que existe la propuesta de trabajo social. Antes de estudiar, antes de estudiar trabajo social, me vinculé a la vida religiosa. Entonces hice parte de procesos vocacionales religiosos. Y con estas organizaciones pues fuimos a territorios, estuve bastante tiempo trabajando en zonas de conflicto armado interno aquí en Colombia. En algún momento por allí también compartía a las compañeras de comunicaciones, entonces como todo este tema de acompañar a las víctimas, presencié algunas masacres en Colombia. En medio de la masacre pues acompañábamos las poblaciones, entonces mientras levantábamos el muerto al ratico ya teníamos que estar como con las familias, como resolviendo todo el proceso del impacto de la guerra. Y así estuve varios años trabajando en territorios colombianos, en territorios de Colombia, en regiones de Colombia, y ya referente a los procesos que implicaba ese acompañamiento, pues tuve que salir del país. Y salí del país, igual estuve en otros países de Latinoamérica, allí como por temas también de mi formación en la vida religiosa y también por procesos de cuidado y de protección frente a todo el proceso de seguridad propia, claro. Exacto. Y ya cuando regreso a Colombia, pues ya decido no continuar con la vida religiosa, sino seguir en mi vida como laica, y allí decido trabajar, estudiar en trabajo social
empiezo a estudiar mi profesión, muy feliz de la vida porque pues eso ya con unas herramientas pues ya vividas, Claro. Se facilitó el ejercicio del estudio académico y empiezo a trabajar con algunas entidades públicas ya a nivel más administrativo y de apoyo como a proyectos del distrito, y en medio de ello pues me contactan de aquí del colegio con la iniciativa de poder trabajar en el área de pastoral con los muchachos pues del colegio. Importante, tenían referencias tuyas. Sí. O sea, sí, te sí. buscaron, no los buscaste, Sí, no buscaste al colegio. No, el colegio Eso me es encontró. un puntaje importante, alto, Sí, muy sí. bonito. Muy, Sí, fue sí, lindo, fue sí. como... Luego estaba en un trance en mi vida y como que dije, ay, quiero cambiar de trabajo. Y me llamaron, fue como súper... Sí, yo creo, sí, esas diosidencias de la vida. Y claro, para mí el entorno escolar había sido novedoso. Sin embargo, creo que ha sido una oportunidad muy bella porque, pues, con las congregaciones que estuve, con una ya era de espiritualidad ignaciana, entonces ya había trabajado con la Compañía de Jesús en otros países, entonces ya tenía formación base como en la espiritualidad ignaciana, y trabajar con los niños ha sido como muy bello porque les he podido compartir mis experiencias de vida. ¿Sí? Entonces, no es algo por allá que se cuenta solo porque la historia no lo narra, sino ya es Stephanie compartiéndoles como su experiencia de vida en este ejercicio de la reflexión, de un pensamiento más crítico, que pues la espiritualidad sin una incidencia social no tiene sentido, ¿no? Sí. Entonces, no, muy feliz, yo muy contenta de estar aquí con los chicos y con mis compañeros de trabajo y con la compañía. Bueno, qué bello. Bueno, como Toño Pepe nos contaba, hay más de 18.000 laicos aquí en Colombia, y supongo que en el mundo hay muchos más que constantemente están como visibilizando la misión y dándole vida también. ¿Qué se siente vivir tu vocación en una obra de la compañía? ¿Cómo es eso para ti? Sí, pues en la compañía a nivel vocacional, yo creo que la compañía es una organización, lo podríamos decir, institución en un sentido pues de vinculación pues laboral, que me ha permitido desarrollar herramientas o cualidades o habilidades para el servicio. Sí, yo siento que estar con la Compañía de Jesús me ha permitido profundizar en esas habilidades de acompañamiento, de acompañar a otros, no solo a los niños, sino también a un cuerpo docente, a un cuerpo administrativo, no solo en el colegio, sino articulado con otras obras de la Compañía de Jesús. Y siento que la compañía me permite eso, como la libertad de poder ser. Y cuando uno puede ser, pues auténticamente uno se da. Y creo que así ha sido como mi proceso con la compañía, como que me conocen con mis luces, con mis sombras, como que yo me he sentido muy tranquila y muy libre de poder estar en estos espacios. Entonces ha sido eso, yo creo que lo que me ha podido brindar ha sido eso, como libertad y autenticidad para el trabajo hacia los demás. Okay. Bueno, y siendo trabajadora social, que ahora trabaja también en un área de pastoral de un colegio, y que tú nos contabas, bueno, como todos estos procesos que habías tenido y que de alguna manera buscan incidir con una transformación, ¿cómo crees que la pastoral puede ayudar a esa transformación social? Pues desde algo tan pequeño como un colegio, pero que irradie, ¿no? ¿Cómo sientes eso? Sí, pues es que aporta un montón. Aquí en el colegio, la pastoral del Colegio Mayor tiene unos ejes que manejamos, ¿sí? Y dentro de esos ejes está el eje del servicio, eje de servicio y de comunión. Y nos permite como vivir experiencias de la formación y acción social, donde los niños salen, ¿sí? a otros lugares, todos los niños desde grado transición hasta 11, como a vivir experiencias de incidencia con las comunidades en los territorios, ¿sí? O tienen prácticas que le permiten como análisis social, siempre partiendo de la base espiritual como ignaciana, pero desde trabajos sociales como esa posibilidad de ver la realidad, de analizar la realidad y de aportar para transformar, ¿sí? Y no transformar como de un espacio macro, sino de prácticas muy sencillas, ¿sí? Como de ir, escuchar, abrazar,
de ver, dejarse ver también, como que lo social y lo espiritual ahí como que tiene como mucha, como que se articula muy bien y permite que el desarrollo de lo social se pueda como ver con lo espiritual y encontrarse en allí, porque aquí hacemos la reflexión de pues quién era Jesús. Uno dice, pues Jesús salía, Jesús se encontraba con sus amigos, Jesús hablaba con las mujeres, Jesús, ¿sí?, ayudaba. Entonces como decir lo social desde la persona de Jesús te permite comprender y accionar de una manera diferente en la sociedad. Entonces creo que la pastoral tiene como esa posibilidad de decir, vamos a hacer misión, vamos a campamentos misión, vamos a hacer incidencia con las personas, vamos a servir a los demás. Y eso es trabajo social. Tú reconoces un problema, como que lo acompañas y junto con la comunidad vamos mirando procesos de transformación que te permitan cambios reales. Entonces, un poco es lo que hacemos desde el colegio con los niños, con los profes en algunas experiencias. Entonces, como desde ahí. Y creo que es muy importante lo que dices porque es parte un poco de la estrategia pues, educativa de la Compañía de Jesús, ¿no? Y así como tú hablas particularmente de la pastoral de esta institución, pues nos imaginamos todas las pastorales de estos 9 colegios, más todas estas personas que se ven identificadas con esa misma pastoral y pues el cambio es multiplicador, ¿no? Sí. Luego hay posibilidades también de articularnos con los otros colegios de la compañía, ¿no? Entonces ahí compartimos diferentes experiencias con otros colegios y con otras obras de la compañía. Entonces eso también permite que haya más impacto en las experiencias para los muchachos. Bueno, estamos hablando de jóvenes, es una de las 4 preferencias apostólicas universales de la compañía, después de un discernimiento y una consulta que hizo el Padre General a todos, incluidos laicos. Y en este año 2026, Padre Provincial y sus consultores han determinado que hagamos un énfasis particular en la juventud. Yo soy un joven de 77 años. Maravilloso. Sí, he trabajado la mayor parte de mi vida con jóvenes, en colegios, pero sobre todo en la Universidad Javeriana. Nunca he sentido pesimismo frente a la juventud. Algunos adultos, y no son pocos, dicen que los jóvenes son superficiales, que no se interesan por los compromisos serios de la vida, que no tienen sensibilidad social, que le dan espaldas a la realidad. No creo que eso sea así. Cuéntanos de tu trabajo con jóvenes. Tú eres también una joven, jóvenes adolescentes, jóvenes universitarios, también de diversos sectores socioeconómicos, también en comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinos. Háblanos de eso y cuáles sientes que sean como los retos para trabajar con la juventud hoy. Sí, pues yo pensaría que, claro, dicen que los tiempos no son los mismos, ¿no? De los jóvenes de hace un tiempo a este tiempo, yo digo maravilloso que todos los tiempos no son los mismos, porque también tienen que responder a unas realidades sociales y culturales que han venido cambiando, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que el desafío grande es poder estar con todo este tema de las nuevas tecnologías, con esto de las inteligencias artificiales, sí, con todas estas herramientas que por las cuales los jóvenes se comunican, trabajan, comunican ellos también a la sociedad, como que el reto es también poder, la pregunta es cómo nosotros entramos ahí, ¿sí? Sin satanizar los medios tecnológicos, sin desconocer el aporte de los jóvenes a la sociedad. Yo creo que es decir, y con esas herramientas, ¿qué podemos hacer? ¿No? Y creo que allí tenemos una tarea, digamos, desde los colegios, como de poder preguntarnos, de decirnos, ¿y qué estamos haciendo nosotros? Pero también es como, así como los muchachos tienen estas tecnologías que comunican, que van hacia afuera, yo creo que el reto también es cómo también entonces volver hacia adentro un poco, ¿no? Y creo que con las experiencias que tenemos en los colegios o con los espacios de acompañamiento, yo acompaño muchos jóvenes también a nivel externo,
es decir, hay que volver, porque así como estos elementos tecnológicos nos permiten salir, comunicar, crear como nuevos mundos, también nos llevan muy afuera. Y cuando estás mucho tiempo afuera, hay mucho ruido, hay mucha inmediatez, y cuando la inmediatez se acaba, cuando hay mucho ruido, pues te queda el vacío. Y ahí sí muchos jóvenes no tienen como esas herramientas. Entonces, creo que el desafío está un poco también en volver hacia adentro, acompañarnos, encontrarnos, reconocernos, identificarnos y poder como ahondar en nuestra interioridad. Claro. ¿Sí? Como el tema de, aquí trabajamos por ejemplo, el tema de ejercicios espirituales, de encuentros con Cristo, y por lo menos en el equipo del mayor buscamos como espacios de silencio, como un momento de silencio, pero no un silencio cualquiera, o el del silencio cállese porque sí. No el silencio funcional, sino... Exacto, un silencio con sentido. De sabiduría, sí. Conecta contigo, qué pasa en ti, qué sentimientos surgen, qué procesos hay, cuál es tu sentido de vida, cuáles son tus proyectos de vida, cómo son tus relaciones, cómo son tus vínculos, cómo están tus afectos. Entonces, cuando ya entramos ahí, claro, los jóvenes entran también en otra sintonía, ¿sí? Entonces ya las acciones sociales que hacemos, ya eso que comunicamos hacia afuera, no se comunica porque sí, sino ya hay un sentido profundo. Entonces creo que allí también en ese acompañamiento de ir hacia adentro con los jóvenes, nos permiten que haya un sentido más consciente y más real cuando vamos hacia afuera, ¿sí? Entonces, yo siempre digo que los jóvenes pues tienen la chispa de la juventud, de la esperanza, de la luz, de la energía, además tienen mucha energía. Entonces, es decir, hacia dónde direccionamos la energía para que realmente se hagan aportes importantes en la sociedad. Stephanie, en estos tiempos, bueno, estamos en este año electoral en Colombia y también en otros países de América Latina, algo cansados también de los liderazgos políticos, porque finalmente no se traduce su gestión en una generación de condiciones de equidad, el eterno tema de superación de la pobreza, de dar participación a las minorías y a las mayorías pues vulnerables, marginales, ¿no? ¿Cómo ves tú a la juventud en ese término, en ese aspecto de interés político, en el buen sentido de política como participación en la construcción del bien común? Sí, pues yo lo hablaría a nivel de obra como colegio, pero también como a nivel social, de cómo veo los jóvenes. Yo considero que a nivel de obra, el colegio facilita o la compañía facilita espacios desde áreas de las ciencias sociales, en conexión con otras organizaciones u obras de la compañía, como el CINEP, por ejemplo, con el tema de la línea de Reconociendo, como análisis que les permiten a los muchachos poder comprender cómo se mueve la política hoy, qué está sucediendo hoy, cuál es nuestro lugar como jóvenes. Si bien no hay las edades para un ejercicio de votación, pues hay otras posibilidades también de participar democráticamente, ¿no? Y es como poder tener un aporte desde un pensamiento más social crítico, sí, como estos análisis políticos sociales que los jóvenes pueden recibir desde la academia, para compartir quizás eso en sus contextos familiares, de barrios, sociales. Entonces, digamos que a nivel de obra facilitamos muchos espacios de este tipo, entonces propuestas como la de ONU, ¿sí? que los muchachos se ven allí. A nivel social, ya en general con otros jóvenes que de pronto acompañamos, quizás fuera de las obras, pero pues que también hacen parte de esta propuesta, ¿no? De construcción social, yo siento que sobre todo en los sectores en estado de vulnerabilidad, digamos del distrito, por ejemplo, que es lo que reconozco un poco más, hay movimiento, ¿sí? Hay movilidad, los jóvenes le están apostando a un cambio, ¿sí? Un cambio desde lo que ellos comprenden, analizan, reconocen, y el aporte de ellos no solo en el voto, sino en estas luchas sociales por una economía, un acceso a lo público desde un lugar más equitativo, más igualitario.
yo siento que es en estos tiempos electorales, siento que hay más movimiento, ¿sí? Y uno lo ve aquí nomás en el contexto de la Plaza de Bolívar, cuando hay encuentros, cuando uno ve rostros jóvenes, ¿sí? Y uno dice, mire, los jóvenes están siendo parte del movimiento, los jóvenes están, ¿sí? Claro, en un país donde hay muchos colores de partidos, donde hay como muchas apuestas, pues los jóvenes van viendo, van observando, ¿sí? Que es importante, y yo creo que hay un desafío grande, es cómo nos vamos vinculando en un sentido de debate. Yo creo que donde no hay debate, pues no hay democracia. Entonces, cómo enseñarle a los jóvenes un proceso de debate, unas posturas políticas que permitan una transformación en ellos, pero también una transformación para el país. Entonces, yo siento que sí hay jóvenes actualmente moviéndose en pos de la política, de la democracia, desde donde se paren, ¿sí? Pero yo siento que es importante la participación política de estos jóvenes actualmente, y yo la veo. Muy bien. Súper. Nos estabas contando un poco también de cómo el colegio posibilita, digamos, herramientas para que los jóvenes, pues, de alguna manera, pues tengan posibilidades distintas a lo que de pronto anteriores generaciones tuvieron. Y si eso lo ponemos en un panorama macro, pues digamos que hay muchas posibilidades, ¿no? Pero ¿sientes que en todo ese panorama hay falencias o hay algo que haga falta para un efectivo acompañamiento a los jóvenes de la provincia? Pues más que hacer falta, yo creo que es ahondar en procesos que les permitan aproximarse a la democracia, ¿sí? Porque yo siento que la Compañía de Jesús en sus diferentes obras tiene posibilidades, tiene programas, se trabajan en procesos. La semana pasada estábamos con el inicio de la Semana de la Paz, del 9 de abril, con el Día de las Víctimas. Aquí se encontraron los muchachos de los otros colegios. Entonces yo creo que es seguir fortaleciendo, más que haga falta, es seguir fortaleciendo las propuestas que hay, ¿sí? Seguir articulándonos entre las obras, seguir generando espacios reflexivos, democráticos. Entonces, qué bonito es poderle compartir a los muchachos del colegio que en la Casa Ignaciana de la Juventud hay un espacio para un análisis frente a los procesos electorales de este año, que también el CINED propone espacios de este tipo. Entonces, y poderlos orientar a decir, están estos espacios, existen en la Compañía de Jesús, vamos y participamos, vamos y escuchamos, vamos y preguntamos, ¿sí? Porque son espacios abiertos, o sea, libres, donde tú puedes ser parte de este mismo debate, de esta misma línea de análisis. Entonces, yo creo que existen los espacios, promoverlos y seguir como andando de ellos e invitar a los jóvenes para que sean parte de ese caminar. Okay. Me gustaría que nos pudieses compartir una experiencia de acompañamiento que haya transformado tu vida o tu forma de ver el mundo. Varios, porque uno cuando acompaña a la persona, pues se ven muchas situaciones que allí son complejas, y digamos, acompañar jóvenes es acompañar sentidos de vida, búsquedas. Sus búsquedas, ¿sí? Es eso, acompañar a adolescentes, acompañar jóvenes, es acompañar búsquedas. Como decir, es que siento que algo me pasa y algo me falta, pero no entiendo qué es. Y yo creo que actualmente vivimos en una sociedad que en medio de las tecnologías, de los ruidos, los muchachos van perdiendo estos sentidos de vida. Y al perder sentidos de vida, pues entras a procesos también un poco de depresión, de tristezas profundas, de desánimo, y empiezas como estos procesos más de pocas prácticas de autocuidado. Entonces yo recuerdo puntualmente como un caso, aquí acompañamos de todo, entonces hay procesos como de autolesiones, ¿sí? Que tú dices, mira, se lastiman los muchachos a ellos mismos, no hay un cuidado, hay que ver cómo es el proceso de acompañamiento familiar y demás.
Y recuerdo una chica que llegó muy, muy golpeada por ella misma, ¿sí? En su cuerpo, en sus emociones, y como buscando el camino. Y fue un proceso bello e interesante porque, pues junto con la familia, yo creo que en el proceso de los jóvenes es importante el factor de familia, como el reconocer sus redes de apoyo afectivas vinculantes, porque junto con su familia, ella misma y todo un equipo interdisciplinario del colegio se pudo acompañar el proceso y la niña salió adelante, ¿sí? Entonces ya no era la niña triste o con sus procesos de lastimarse físicamente y demás, sino ya fue haciendo como un camino y ver que llegaba completamente muy vulnerable al espacio, a tener todo un proceso de transformación y verla bien, con salud física, con salud emocional, con salud mental, dices, mira, valió la pena. Que era un acompañamiento constante todo el tiempo, o sea, eran 3 veces en la semana que la teníamos en nuestros espacios. Por la urgencia del caso. Claro, entonces eso es súper, eso dice uno es desgastante, pero finalmente pues es mi trabajo, es mi pasión, es mi vocación y decir, mira, dentro de 10 chicos que acompañábamos, una ya empezó un proceso distinto, tú dices, es muy valioso, ¿no? Entonces, como a nivel del colegio, a nivel ya de territorio, cuando acompañaba a jóvenes en zonas de conflicto armado, por ejemplo, brindándoles otras oportunidades donde la opción no solo es pertenecer a un grupo armado o pertenecer a grupos de narcotráfico, sino decir, bueno, reunámonos, busquemos proyectos que ayuden como a autogestionar una economía entre nosotros, procesos académicos también como de pedagogías y demás que les permitiera a ellos como tener más conocimiento académico, permitió también igual, yo decía, de 30 por lo menos 10 no están en el mundo de la violencia, de la guerra, del narcotráfico, sino están generando pequeños cambios en sus vidas. Entonces, claro, eso implica también un riesgo para uno, porque pues a los grupos armados no les conviene que llevemos jóvenes a otros espacios. Que les abran horizontes. Exacto, sí. Entonces, como que con el riesgo que eso implicaba, como que le apostábamos o le apuesto también a eso todavía, y decir, se puede en otros medios, hay que acompañar, hay que gestionar como buena trabajadora social, pero se puede. Entonces eso es satisfactorio, como decir, menos jóvenes para la guerra, más jóvenes para la vida, te permite decir, vale la pena acompañar. Vamos a hablar ahora, estamos hablando con una mujer líder, con una experiencia importante de la vida. Vamos a hablar sobre la presencia de las mujeres en la vida de la sociedad, de la iglesia y de la Compañía de Jesús. Tú haces parte del grupo de mujeres de la provincia. Arturo Paoli fue un religioso italiano muerto no hace mucho, centenario, que escribió obras muy bellas de espiritualidad, y en una de esas decía sobre la belleza de la mujer. Eso yo lo leí hace más de 50 años y me impacta toda la vida y lo recuerdo siempre. Es la belleza del ser, la belleza de dar y la belleza de procrear. Y lo he visto reflejado en multitud de mujeres estupendas, ¿cierto? ¿Cómo ves tú el papel de la mujer? Y en esta provincia, la mayoría de esos 18.000 laicos son mujeres, profesoras, líderes sociales, en los servicios administrativos, finanzas, gestión humana, jurídico, comunicación, ¿cierto? Activistas sociales, catequistas, agentes de pastoral. Háblanos tú como mujer de la mujer. De la mujer en la iglesia, en la compañía. Y en la compañía. Y en esta provincia. Y en esta provincia, muy bien. Pues bueno, yo estuve participando del grupo de Género e Igualdad de la provincia colombiana, de la Red de Mujeres Provincia Colombia, una experiencia muy bella, y creo que íbamos en línea de las mujeres en la compañía de Jesús, ¿no? Entonces, en el decreto 14 de la congregación 39, 34, 34 de la compañía de Jesús,
pues ustedes hablan de ese lugar de la mujer en la compañía de Jesús, que eso fue hace como 31 años. Entonces uno dice, ellos muy avanzados en su época, ¿no? Actualmente se retoma como este documento, obviamente pues con todas las transformaciones sociales y culturales y eclesiales, pues que requiere poderse ver desde allí y decir, eso fue hace 30 años, ahora pues qué nos pide la sociedad y qué pide la compañía o qué exige el contexto para las mujeres. Pues mira, yo pienso que las mujeres en la compañía de Jesús, yo también digo, es un soporte importante, ¿sí? Yo también digo, somos mayoría en la compañía de Jesús, ¿sí? Yo veo a las coordinadoras, a las directoras académicas, a las mujeres de comunicaciones, a quienes hacemos parte y decimos, somos mayoría y somos una mayoría que necesita reconocimiento, ¿no? En ese ejercicio de equidad y de igualdad para las mujeres en la compañía, de tener un lugar de reconocimiento, no solo por el papel que cumplimos, sino también por las gestiones. Entonces un reconocimiento que es económico, que es monetario, que es del lugar de nuestro aporte para la compañía, que finalmente viene siendo para la iglesia, ¿sí? Entonces creo que hay ahí desafíos, pues como en todas las organizaciones sociales, frente al lugar del papel de la mujer, y es como decir, ustedes son importantes, son valiosas porque gestionan, porque trabajan y necesitan ese reconocimiento laboral, ¿sí? Desde unas prácticas de cuidados, desde unas prácticas pues también de evangelización. Entonces, mientras estuvimos o vamos haciendo camino las mujeres en la compañía, esa ha sido como la tarea, decir nuestro papel, cuál es y cuál es como también el deber de la compañía en ese proceso de reconocer a la mujer, ¿no? De reconocerla también en su demanda pues política como mujeres, ¿no? Corporalmente, intelectualmente, y desafíos un montón, crear unos protocolos en las obras con línea de género, unas prácticas de cuidado, ¿sí? Como que esto que demanda también lo que es justo, y eso lo habla un poco el decreto 14, ¿no? La justicia para las mujeres cuando históricamente han sido aisladas, poco reconocidas en la iglesia, en la sociedad, porque así ese es el proceso histórico, ¿sí? O sea, uno no, sin tener posturas acá, es el proceso histórico, es decir, cómo actualmente eso necesita transformarse para seguir dándole lugar a la mujer en la compañía de Jesús, no solo en sus lugares laborales, sino también pues como en este papel de justicia, de equidad, de reconocimiento. Muchas gracias, Stephanie, muy bien. Bueno, ahorita entramos a una parte muy divertida de nuestra entrevista y es preguntas cortas, respuestas rápidas. Listo. La idea un poco es rápidamente como conocer algunos aspectos de tu personalidad, de tu experiencia y sí, darnos como un espacio para conocerte más. Entonces te voy a hacer unas preguntas cortas, la idea es responder a lo que se te venga a la cabeza. Muy bien. Hay unas muy sencillitas, hay otras un poco que hay que pensarlas, pero yo sé que le vas a hacer muy bien. Entonces, la más sencilla, comida que más disfrutas. El arroz con leche. Bueno. Frase ignaciana que más te identifica. En todo amar y servir. Bueno. ¿Qué te hace soñar? El cambio. El cambio. ¿Lugar del país o del mundo al que te gustaría volver? A Bojayá. A Bojayá. Bueno, si pudieras decirle algo a la Stephanie más joven, ¿qué le dirías? Siempre hay oportunidades. Bueno. Siempre es posible. Bueno, Stephanie, muchas gracias. Bueno, vamos terminando, Stephanie, muchas gracias. Una conversación muy estimulante en todas estas experiencias que tenemos con Alice de Un Café Con. Es muy grato reconocer a los seres humanos que tienen ideales, que viven gozosamente el estilo de vida por el que han optado, que nos transmiten noticias de esperanza. Muy alentador también escucharte.
saber que has vivido en zonas de conflicto y que has sorteado eso con entereza emocional y espiritual. Danos un mensaje a los jóvenes jesuitas. Estamos entre el mayor 105 años y el menor tendrá 18, 19, y a los jóvenes de la provincia, a tantos jóvenes que están en estos colegios, en Fe y Alegría, en la Javeriana, en las obras sociales, en estas 8 regiones del país. Claro que sí. Nada, pues yo le podría decir a los jóvenes, yo le digo a los jóvenes del colegio aquí todos los días cuando los saludo, sean felices, porque vida una. Entonces, mientras puedan, sean felices y tengan esperanza. O sea, siempre en medio de las dificultades, siempre hay formas, siempre hay salidas, siempre hay luz. Que sí requiere luchita, sí, la vida hay que lucharla, pero la vida siempre vale la pena. Entonces, como que no nos quedemos con nuestros talentos y nuestras herramientas, sino que las podamos compartir, sabiendo que en medio de las dificultades siempre hay posibilidades. Hay que buscarlas, hay que dejarse acompañar y dejarse llenar de luz. Pero yo creo que es eso, ser auténticos, felices, dejarse acompañar y servir a los demás. Bueno, muchísimas gracias, Stephanie, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron y nos vemos en un mes en nuestro próximo café. Gracias. Así seguimos con esta serie, comunicando las mejores razones para la esperanza en nombre del Señor Jesús, de su buena noticia. Sabemos que la realidad es exigente, difícil y dolorosa, pero no por eso renunciamos a ser constructores del mundo nuevo, del reino de Dios y su justicia. Gracias, Stephanie. Gracias. Gracias, su merced, Alex. Gracias, señor Pepe. ¿Listo? ¿Sí era? Súper bien. Muy bien. Ahí se pudo hacer algo.